somos, no pocos, somos así, cada vez somos menos. Cuatro, no los cuento porque me deprimo. Y luego con este cambio de sedes. Pues eso es algo. Sí, yo creo que tú tienes una capacidad de justificar las cosas. Si no hubiera sido que vinimos acá, no estaría bien. Sí, estaría bien. Bueno, vamos a tomarlo con calma. Lo único que es más agradable aquí, ¿no? Porque tenemos más luz. Sí, más luz y eso parece cerrada la sala. Pero yo creo que vamos a reducir un poco porque no hay nadie que pueda venir de la obra. Aquí estoy yo. Sí, ya, Sandra, bienvenida. Pero Muchas gracias. Vengo con un escrito de Richard, así es que nosotros nos preparamos y alguien creo que va a grabar para ver si repruebo o no. Sí. Bueno, está bien. Y creo que vamos a resumirlo porque, digamos, somos muy poquitos nosotros y muy poquito ustedes. Sí, por favor. Pero bueno, el tema era que interesaba que pudieran venir. Yo sé que no podían venir un día de lunes. A mí me gustaría tocar esencialmente 2 o 3 temas y compartirlos, ¿Tú estás también? Sí. Acércate, hombre, ¿por qué tan lejos? Son más ellos. Sí. No, que iban a llegar más, pero vamos a hacer. Sí, no, yo también pensaba que íbamos a ver más, pero podemos orar juntos, sí. Un ratito. Hay 2 o 3 temas que me interesaría ver sobre esta obra y sobre el contexto de esta obra. El primer tema que me gustaría ver es el tema de la identidad. El tema de la identidad en el sentido de que estamos acostumbrados a ver teatro, sobre todo ustedes que son espectadores muy frecuentes de teatro, pero no siempre el teatro muestra un carácter de identidad. El teatro lo único que hace es volverse un montaje, ¿no? Es decir, es una obra llevada a escena por un director determinado, por un grupo determinado, que está armado para eso. Es decir, que no hay muchas identidades reconocibles en nuestro medio, y eso me parece muy grave. Y para hacer un juego de eso, me gustaría que me dieran ustedes como espectadores nombres de identidades, es decir, teatristas que tengan una identidad. Y cuando estoy hablando de teatristas me estoy refiriendo a no actores, porque el actor forzosamente está trabajando dentro de un contexto y toma la identidad de ese contexto. No puede crear una identidad propia, salvo que fuera Victorio Gassman hace 50 años o Darío Fo hace otros 50 años, que son actores unipersonales que crean una identidad en su trabajo, aunque Darío Fo, por ejemplo, trabajaba con su mujer, ¿no? Pero no es fácil que haya directores que tengan una clara identidad. Me gustaría, si ustedes conocen directores con identidad, bueno, no internacional, sino aquí en nuestro país, que me lo nombraran para ver cuáles son un director con identidad. Martina Costa. El mismo A ver, no, bueno, Richard Viquera, déjala de lado, porque para eso estamos pasando el tema, ¿no? Yo a mí me queda claro cuál es el concepto de identidad, a qué se refiere. Ya. ¿Qué es la identidad? La identidad es aquello que en la persona, ¿no? Es aquello que se mantiene idéntico, de ahí viene lo de identidad, es aquello que se mantiene idéntico dentro de un proceso de constante cambio. Eso quiere decir de que a él hoy le va muy bien en el trabajo y mañana le va muy mal, y hoy pasado mañana está contento con una novia nueva y el otro día está por suicidarse, y sin embargo si nos encontramos en la calle yo lo reconozco exactamente igual. Y no lo reconozco solo por la cara, que también hace parte de la identidad el aspecto que el objeto tiene, sino porque todos nosotros mantenemos a través de la vida ciertos elementos que fundan nuestro carácter, que fundan nuestras actitudes, nuestras preferencias, nuestra ideología o lo que fuera, que se mantiene con variaciones pero más o menos iguales. Es decir, que todos tenemos amigos o parientes que podemos decir: él es muy enojón, quiere decir que repite los enojos.
Es un reaccionario, quiere decir que tiene un pensamiento político que es persistente, porque si no, no podríamos reconocerlo. La identidad sería, en todo caso, ese elemento que se mantiene dentro de una estructura constante de cambio. Entonces, cuando estamos hablando de directores, una identidad sería que yo puedo reconocer al director que está montando, o al autor, director, también hay una identidad literaria, por ejemplo, ¿no? Yo puedo reconocer a ese libro, si yo leo un libro de Saramago, generalmente lo reconozco, aunque no sepa que es de Saramago, porque tiene una estructura literaria que no se repite, pero tiene ciertos basamentos que son iguales en la forma de encarar el mundo y en la forma de encarar la literatura. Y entonces, cuando uno habla de identidad, habla de elementos reconocibles que son los que enriquecen. Cuando tú hablas de pintura y dices Tintoretto, automáticamente te viene la imagen de Tintoretto, ¿no? Yo digo Picasso, viene la imagen de Picasso, que son grandes pintores con una identidad reconocible. En cambio, el montar un espectáculo no tiene ninguna identidad. Y en pintura, por ejemplo, está la famosa discusión de los grandes falsificadores. Un gran falsificador, un falsificador de niveles internacionales, es un gran pintor, porque reproducir a un Tintoretto y inmediatamente reproducir a un Van Gogh francamente, se necesita un talento muy especial para poder hacerlo. Sin embargo, ese talento está justamente en la carencia de una identidad y en la capacidad de negarse para tomar la identidad de otro. Es una paradoja muy interesante, porque en la pintura hay, digamos, en la historia de la pintura hay falsificadores que merecerían grandes premios, porque han tenido una capacidad de poner en duda un cuadro aún para los más entendidos. Entonces, la pregunta que yo me estaba haciendo, estaba haciendo ustedes, era ¿qué directores, autores, directores? Hoy en día funciona mucho lo de autor-director, es decir, aquel que escribe y al mismo tiempo reescribe la doble dramaturgia, la dramaturgia con los actores y la dramaturgia textual, una obra, y yo puedo llegar a reconocer el hacer de esa obra a través del tiempo con otras obras. Sí. David Holguín. Holguín. Tavira. A ver, Holguín, Tavira. ¿Sabido? En cierta medida también sabido. Arrevillaga. ¿De Tavira? Tavira, bueno, yo puse Tavira, pero de Tavira, lo que pasa es que estamos tan cerca que no puedo retrocederlo para que lo veamos todos. Por eso le decía que se acercara, porque el ángulo de visión es muy chiquito. Yo creo que cada uno de estos, ustedes están nombrándolo como casi tentativo. Porque yo podría decir, yo diría ahora, bueno, ¿cuál es la identidad que según ustedes tienen estos directores? Porque si yo no reconozco los caracteres de identidad, ¿cómo reconozco la identidad? Es decir, que la identidad significaría que digo, ¡ay, no! Si yo cada vez que veo Tavira, hasta hay una frase común que dice, es un tavirazo. Es una frase despectiva, pero no importa, porque esa frase despectiva lo que está es diciendo que Tavira tiene un estilo, bueno o malo, no tiene importancia, tan identificatorio que yo puedo hacer algo parecido y tú dices, no es Tavira, pero es alguien que copia a Tavira, es un tavirazo, ¿no? Eso quiere decir que hay un elemento especular. Las identidades permiten el reflejo. Cada vez que hay una identidad, hay otros que copian la identidad, porque en nuestra estructura social las identidades son algo preciado. Preciado en la persona, preciado en los artistas, preciado en los políticos, preciado en todo el mundo que la tiene, porque no es fácil. Adelante, pasen ustedes. No te pongas allá porque no vas a ver nada. Estamos a una distancia muy pequeña. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo siento, pero tendríamos que correr para que sí. Si vienen más, quiero decir entonces que la identidad provoca un doble fenómeno. No solamente el fenómeno del reconocimiento,
Es que sí, tal vez me Vamos a hacernos un poquito para... Es el vagón.